Mi nombre es Nabil Youssef. Bienvenidos a Conclusión Internacional. Hoy, para hablar de Brasil, invitamos al doctor en Relaciones Internacionales, Esteban Actis. ¿Cuánto nos afecta la economía y la recesión brasileña a nuestro país? ¿Cuánto nos repercute también los casos de corrupción donde se ven involucradas empresas brasileñas en empresas también argentinas? ¿Cuánto nos afecta la baja proyección internacional de Brasil para con la región? Para hablar de estos temas y muchos más, el doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis, ahora en la siguiente entrevista. Como lo adelantamos, Esteban Actis, él es doctor en Relaciones Internacionales y una de las personas quizás que más se ha especializado en temas de Brasil. He tenido la oportunidad de leer algunos de sus artículos, no solamente en lo que es el CERIR, un centro de investigaciones de la ciudad de Rosario en materia de relaciones internacionales, sino también en muchos otros como política exterior. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Leí bastante cosas tuyas, sobre todo en revistas especializadas en política exterior, y te quería hacer una consulta en relación a Brasil. ¿Cuál es la importancia de la relación bilateral de Argentina para con Brasil y, en definitiva, en qué nos afecta esa relación bilateral? Bueno, es fundamental, es nuestro segundo socio comercial. Después de China, bueno, estamos palmo a palmo con China como socio comercial. Es uno de los principales países que ha invertido, las empresas transnacionales brasileñas ha invertido en Argentina, así que ha generado una gran interdependencia en materia de inversiones. También es un país que tenemos una afinidad cultural, simbólica, y nuestro principal partner del Mercosur, así que la importancia de Brasil es central para Argentina. Como dice el dicho, cuando Brasil se enferma, nosotros estornudamos. Bueno, Brasil viene enfermo, podemos decir, hace 2 años, de una crisis muy aguda en materia política y económica, y bueno, que Brasil esté atravesando este momento y que no haya podido sortear su situación de crisis, para la Argentina es una muy mala noticia, no solamente para su política exterior, sino también para su política económica. Mencionaste las inversiones extranjeras directas. ¿En qué invierte Brasil en Argentina? Brasil fue uno de los principales países, bueno, sus empresas, pero impulsada por el gobierno brasileño, por este famoso Banco Nacional de Desarrollo que ahora está cuestionado, que ha apoyado a sus empresas a invertir en el exterior. Fue el principal país que invirtió en el modelo de postconvertibilidad, es decir, con la convertibilidad las principales empresas eran empresas de servicios vinculadas a capitales norteamericanos, europeos. En el modelo de postconvertibilidad, donde había una visión de exportar y de producir bienes transables, las empresas brasileñas como Odebrecht, Petrobras, Vale do Rio do Sul, es decir, un montón de empresas brasileñas invirtieron en Argentina en sectores como alimentos, energía, minerales, automotriz. Es decir, es una variada gama de inversiones que en los últimos años se ha venido también visto una retracción. Es decir, Brasil está sufriendo un proceso de desinversión a nivel mundial y la Argentina no es la excepción. Ahora me pongo la camiseta de un nacionalista y te digo, bueno, estas inversiones extranjeras directas afectan la soberanía de Argentina. ¿Compartí esa reflexión? No, bueno, esa es una visión, creo que muy lineal y muy simple de la complejidad que tiene el capitalismo actual. Claramente, cuando esta idea de esta disyuntiva, inversión extranjera sí, inversión extranjera no, claramente es una disyuntiva que en el mundo académico está resuelta y uno tiene que ir a avanzar en la complejidad de en qué sector, cómo, cuál es el rol del Estado, si el Estado capta tecnologías, capta know-how. Es decir, las inversiones son buenas, sí, claramente. Ahora, ¿cómo? Si hay una inversión que tiene una postura solamente rentista, es decir, que viene al país a extraer un recurso natural y no deja ningún tipo de desarrollo para el país, te digo que no. Ahora, si es una empresa, como fueron muchas las brasileñas, que hacen joint venture con empresa argentina, que tienen muchos proveedores argentinos, bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de inversión. Entonces, en ese sentido, las inversiones brasileñas habían estado en sectores dinámicos, industriales, que tenían capacidad de traccionar mucho empleo local. Entonces, en ese sentido, a diferencia de, por ejemplo, una canadiense como la Barrick Gold, que explota un recurso y se lo lleva sin ningún tipo de dejar ningún tipo de desarrollo local, bueno, entonces hay que ver. Creo que las inversiones brasileñas habían sido interesantes, no sabíamos el dato de la corrupción sistémica. Ese fue un dato interesante. Uno, cuando veía las inversiones brasileñas, decía, bueno, qué novedad que nuestro país, principal vecino, impulsado por su gobierno, tenga esta capacidad de invertir en Argentina. Bueno, se ha visto que no solamente en Argentina, sino en América Latina, todas las empresas, o sobre todo Odebrecht, Petrobras, JBS, se habían expandido a costa de una gran corrupción de políticos brasileños y políticos locales. Ya vamos a entrar en el tema de corrupción, pero me detengo
decís, hay discusiones saldadas en la academia en torno de la inversión extranjera directa. Sin embargo, cuando uno ve un poquito el escenario político argentino, por un lado, existe una élite política, una clase política, un sector partidario que entienda la inversión extranjera directa como una amenaza para la soberanía y la política económica argentina. Es decir, invaden el diseño de mi política exterior en Argentina, en mi política económica en Argentina. Y por otro lado, quizás la mirada del gobierno nacional, la inversión extranjera directa es casi una panacea del desarrollo. Todo se resuelve con inversión extranjera directa. ¿Pensás que esa discusión saldada en torno de la academia ha sido saldada en la política? No, claramente no, y Argentina es la excepción donde es un claro ejemplo de la visión pendular en cuestiones básicas de la economía. Esta idea, bueno, de un extremo a otro, tenemos visiones antagónicas en un tema donde claramente hoy el mundo discute cómo generar inversiones, pero bueno, y cómo el Estado puede tratar de atraer esas inversiones, regularlas y ser funcional a un modelo de desarrollo. En Argentina, si pensamos que las inversiones, Argentina tiene que estar justamente aislada y sellada de inversión extranjera directa, ese modelo claramente es un modelo vetusto de hace 50 años, que en este capitalismo del siglo XXI no funciona. Y en la otra visión también, si creemos que las inversiones son la panacea y si nos abrimos al mundo, si tenemos políticas totalmente, podríamos decir, de aceptar cualquier exigencia, digo, uno está viendo hoy el tema de la flexibilización laboral. Bueno, claramente es una exigencia de las inversiones para definitivamente arraigarse en Argentina. Bueno, esa visión de cada exigencia de las inversiones, desmantelar la política nacional, tampoco funciona. Entonces, bueno, Argentina siempre tiene esta cuestión pendular y no tiene una política más o menos definida con respecto a qué quiere hacer con la economía internacional y la globalización. Pasamos de las inversiones a la balanza comercial. Habías mencionado en este caso a China. Hay muchísimas críticas con respecto a China porque se sostiene, según muchos analistas internacionales que tocan en esta materia, que la relación bilateral y comercial con China afecta el modelo productivo argentino, es decir, nos reprimarizamos cuando compartimos una balanza comercial con China. Cada vez que nosotros comerciamos con China nos reprimarizamos más porque es el sector que mejor se desarrolla. ¿Crees que pasa lo mismo con Brasil? Bueno, no, la gran diferencia con Brasil, y por eso cuando Argentina está perdiendo terreno, la participación de Brasil en el comercio exterior nuestro en relación a China o en detrimento de China, es que nuestro comercio con China es claramente un comercio interindustrial, es decir, importamos productos manufacturados y le importamos productos primarios, la soja como el principal elemento. En cambio con Brasil es un comercio interindustrial, es decir, hay una exportación continua de productos industrializados y vendemos productos industrializados. Entonces, ese comercio interindustrial, donde el sector más dinámico y más visible es el automotriz, es justamente fundamental para Argentina. Si queremos tener algún modelo con alguna base industrial, Brasil en ese esquema es fundamental. Entonces, claramente China es un desafío importante para Argentina porque si bien oxigena en el sector de las divisas por el modelo agroexportador, también nos reprimariza en el sector industrial. Entonces es un desafío interesante y claramente Brasil tiene que ser el motor para compensar esa asimetría con China. Ahora te preguntaba de inversiones extranjeras directas y me contestaste con corrupción. Te invito a ver el siguiente informe donde al parecer un audio se filtró de la justicia brasileña y, oh casualidad, Michel Temer aparece en ese audio envuelto en casos de corrupción. Veamos el siguiente informe. Ante las grabaciones reveladas en la prensa brasileña, donde Michel Temer se ve envuelto en casos de corrupción, el presidente de facto ha declarado que no renunciará pese a las presiones. No renunciaré. Repito, no renunciaré. Sei o que fiz. E sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Sin embargo, en Río de Janeiro y Sao Paulo, los manifestantes reclamaron el juicio político al mandatario y la apertura de elecciones directas para elegir al próximo presidente en Brasil, país que se encuentra en medio de una crisis política desde que Dilma Rousseff denunciara el golpe de Estado perpetrado en su contra. E esse chefe conspirador também não tem compromissos com o povo. Se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a farsa e a traição em curso, não há mais.
Brasil vive momentos críticos que lo obligan a replegar su perfil internacional y que afectan a su economía nacional, sus instituciones y la convivencia social. Mientras tanto, las protestas no cesan y en Curitiba incluso llegaron a modificar la letra del himno nacional, incluyendo el eslogan Fora Temer, como manifestación cultural contra el gobierno de Brasilia. No renunciaré, así decía Michel Temer frente a las acusaciones de la prensa, concretamente O Globo, con respecto al involucramiento de Michel Temer, del presidente brasileño, en los casos de corrupción. Esteban, ¿cuánto afecta la corrupción a la democracia brasileña? Bueno, claramente lo que se ha visto en los últimos 2 años a partir del avance de esta causa conocida como Lava Jato, en el sentido de intentar vislumbrar cuál ha sido la desviación de recursos del sector empresarial a la política, lo que uno ha visto es que Brasil venía transitando por el carril subterráneo una corrupción sistémica de hace 20 años y justamente eso ha explotado y ha salpicado a toda la clase política brasileña, es decir, partidos de la extrema derecha, la extrema izquierda y diferentes personalidades están salpicadas en la corrupción, que claramente es un sistema permanente en Brasil y que visto de Argentina, yo siempre digo cuando me han consultado que lo nuestro es un juego de niñas con respecto a lo que uno ve en Brasil. Claramente el nivel de corrupción y de involucramiento entre el sector empresarial y el sector político, y también donde la justicia, si bien hoy parece ser el neutral en esta situación, también está involucrada y también los jueces brasileños tienen una situación bastante peculiar con respecto a cuándo avanzar y cuándo no. Lo que uno ve es que es un combo explosivo donde no se vislumbra una salida. Es decir, quién es el referente político que tenga la transparencia suficiente para estar al frente y que no le salpiquen hechos de corrupción, como en el caso de Temer. Digo, parecía que era el salvador de la patria brasileña y en menos de un año los hechos de corrupción los salpican a él. Entonces hoy en Brasil no hay una figura que esté al margen de esta situación y eso complica la posibilidad de un horizonte previsible. Ahora, hablamos de cómo nos afecta Brasil en torno de su recesión, en torno de la balanza comercial, de las inversiones extranjeras directas. ¿También nos afecta la cuestión de la corrupción? La pregunta va sobre todo a raíz de que hay casos de corrupción, en el caso del soterramiento de un subte en la ciudad de Buenos Aires, como también algunas acusaciones a Rivas, amigos del presidente Macri. ¿Nos afecta en definitiva la corrupción? ¿Vos crees que esto se puede resolver también en el caso de la corrupción de funcionarios argentinos involucrados en estas inversiones? Claramente hay funcionarios argentinos, tanto del ex gobierno nacional, de la Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo justamente una vinculación muy fuerte con el empresariado brasileño, con el gobierno de Brasil, con el Banco Nacional de Desarrollo. No me cabe la menor duda que hay funcionarios involucrados, aparte porque justamente la propia delación de los empresarios brasileños han dicho que han pagado coima en Argentina, como han pagado coimas en Ecuador, en Panamá, en todos los países latinoamericanos. Ayer salió que el único país donde, y lo dijo el propio Emilio Odebrecht, el presidente de esta empresa brasileña, el único país que no le exigió ningún tipo de soborno fue Cuba. Digo, cuando hablamos de el único país, solo fuimos allá, Odebrecht está haciendo el puerto de Mariel, renovando el puerto de Mariel, y se fueron los únicos políticos de la región que no nos pidieron ningún tipo de soborno. Bueno, siempre cuando se denosta a Cuba como una cuestión casi diabólica de su modelo económico y político, bueno, esta es otra de las tantas excepciones que Cuba muestra de ser un país interesante. Pero volviendo a tu pregunta, y también están involucrados funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claramente arriba y muchos funcionarios de ese distrito también han participado de licitaciones, han tenido vínculos con empresas brasileñas. Entonces, claramente en Argentina acá no hay ningún tipo de división partidaria que pueda levantar la mano en la transparencia, y creo que también por eso se está manteniendo en un nivel bastante reservado, y en esta campaña política no se están tirando carpetazos porque no hay nadie también, ya sea del oficialismo actual como del antes partido oficialista, ahora en la oposición, es decir, del kirchnerismo, que pueda estar libre de pecado. Ahora, vos mencionaste muchísimos países y me pongo en este sentido la chaqueta de un escéptico y te digo, si están todos involucrados en corrupción, la política latinoamericana, por la experiencia, me dicta de que nadie va a ir preso.
Bueno, ¿Coincidís con esta reflexión? No sé si nadie va a ir preso. En Argentina creo que es muy probable que nadie vaya preso. Uno ve, por ejemplo, en Perú, el expresidente Toledo está prófugo porque justamente lo está buscando la justicia. También depende cómo es la cultura política de cada país, cómo sea la polarización política, cómo sea la distribución de fuerzas en los países. Pero claramente aquellos gobiernos que han dejado el poder y que ya no forman parte ni más de la política oficialista de un país y están siendo investigados son los que más tienen chances de ir al banquillo del acusado. Aquellos gobiernos que todavía están en el poder, claramente va a ser mucho más difícil que la justicia avance para juzgar a gente que conserva posiciones de poder. Siempre cuando uno deja el poder y el poder se hace centrífugo, es decir, que se hace cada día más difuso para un personaje, es muy fácil que la justicia lo ponga en el banquillo de los acusados. Veíamos en el informe también muchísima gente en Río de Janeiro, en Sao Paulo, protestando, pidiendo directas ya. Incluso en Curitiba mencionamos en particular una parte de la sociedad civil salió a modificar el himno nacional involucrando el Fora Temer como eslogan dentro de ese himno. Aclaramos a la gente, se trata de Fuera Temer del Palacio Planalto, que es el Palacio de la Presidencia. ¿Pensás que es posible un escenario de directas ya? ¿O no? No, claramente, elecciones ya no va a haber porque eso requiere, primero, en lugar que Temer sea destituido o renuncie. Tiene que haber un juicio político Exactamente, antes. Eso está avanzando, ¿por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia en Brasil ya lo ha imputado el delito de obstrucción a la justicia y de corrupción pasiva. Si la diferencia de Dilma Rousseff, el delito que se le imputaba a Rousseff era un delito político. Por eso era el Congreso el que activaba el impeachment. Ahora es un delito penal, es decir, por eso la justicia es la que investiga y la que ya mandó a la comisión de la Cámara de Diputados para que vote si se tiene que investigar o no al presidente. Es decir, ya vamos a ir a un proceso nuevamente, y esto es lo que se está viendo en Brasil en la actualidad, donde la Cámara de Diputados tiene que votar sí o no si el presidente Temer es destituido temporalmente hasta que la justicia se expida. Tiene que tener 2/3 de la Cámara de Diputados con un voto favorable. ¿Es un escenario posible ese? Sí, actualmente hoy ya lo que uno ve en la Cámara de Diputados es que estamos en un mercado político, es decir, nadie quiere saber si Temer es o no culpable. Están haciendo los cálculos e intentando el gobierno ofrecer algún tipo de favores políticos para frenar esto. Lo llamativo es que el propio partido de Temer, es decir, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, ha dicho su presidente que da libertad de acción a sus diputados. Es decir, no salió a hacer una cuestión corporativa, sino todo lo contrario, dio libertad de acción. Hoy los números dan que Temer le está costando conseguir un apoyo para mantenerse en el poder. Su única fortaleza es que no hay un plan B. Es decir, cuando Dilma estaba en pleno proceso del impeachment, el plan B era Temer. Hoy, si Temer se va, no hay plan B. Es decir, elecciones no se pueden llamar, porque según la Constitución, si Temer cae, como estamos cerca de elecciones, tiene que haber una elección indirecta. ¿Quién iría? Porque Cunha también está preso. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados. No, el presidente de la Cámara de Diputados, que es el presidente también del bloque oficialista, pero es una persona insignificante en términos políticos. Y tendría que llamar una elección indirecta, es decir, el Congreso se tenía que reunir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, para elegir un sucesor. Y donde justamente no hay una figura hoy rutilante con un consenso en el sector empresarial, político, social para asumir semejante responsabilidad. ¿Lula? Bueno, pero justamente la idea de Lula tiene un gran consenso por gran parte de la población, un 30%, pero tiene una imagen negativa muy fuerte, y el sector empresarial, a Lula y al PT no lo quiere ver ni cerca. Entonces, en ese sentido, no es una figura que en una elección indirecta pueda ganar. Sí, una elección directa, pero insisto, hay que reformar la Constitución, es un proceso que hoy no hay los consensos suficientes para eso. Entonces hoy la principal fortaleza que tiene Temer es que nadie sabe si se va Temer, va a ser peor la situación y el caos político y económico de Brasil que de seguir Temer. Entonces esa es su principal fortaleza, la incertidumbre post-Temer. ¿Cuánto de esta crisis política afecta la recesión económica de Brasil y afecta también la proyección internacional de Brasil? En uno de tus artículos hablabas de que en el caso de Brasil jugaba a ser un global player. Llamando un poquito la atención, me puse a investigar y más que nada comentabas que Brasil en este caso quería un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para los que no recuerdan un poco, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está conformado por 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Brasil quería un asiento en el Consejo de Naciones Unidas y ahora esta recesión económica, esta crisis política, parece que juega en contra en su proyección internacional, incluso haciendo que Brasil no pueda resolver la cuestión venezolana. ¿Coincidís con esta mirada? Me gustaría una reflexión. Sí, claramente. Brasil está sufriendo, yo digo, una doble recesión.
a causa de la crisis política, claramente. Es principal, la inestabilidad política genera no sé si genera recesión económica, agudiza el problema económico que tiene Brasil. Digo, Brasil tuvo en el 2015-2016 una caída del PBI del 8%, es decir, una destrucción de la riqueza del 8%. Fue la principal recesión a nivel mundial que ha experimentado un país de economía media o de tamaño medio. Es decir, en esa la crisis política creo que tiene varios puntitos de esa crisis, porque justamente lo que está generando Brasil es un impasse en definiciones política económica concreta. Y también una recesión en política exterior. Brasil, con el gobierno de Lula, tenía en esos 8 años una proyección internacional muy activa, con una intención de jugar, como bien decís vos, un rol de actor global, no solamente como un rol económico, sino un rol político. Y lo que se ha visto a partir de la crisis del 2015 con Dilma Rousseff, el impeachment, si fue golpe o no fue golpe, todas estas irregularidades, Temer y sus situaciones de corrupción, donde el mundo vio que un empresario lo grabó diciendo que había sobornado a un colega. Es decir, toda esta inestabilidad en Brasil que muestra una crisis institucional, una crisis de liderazgo muy fuerte a nivel regional, impacta en la política exterior. Como bien decís vos, un caso testigo es Venezuela, donde Brasil siempre tuvo un rol de liderazgo para intentar solucionar crisis del patio trasero. En el 2002, cuando Venezuela tuvo una situación similar, un poco más leve, que fue un intento de golpe de Estado a Chávez, Brasil participó y creó un espacio de gobernanza para intentar solucionar el problema. Bueno, hoy lo que se ve es que Brasil en la crisis venezolana es un actor totalmente secundario. Es más, en la resolución del conflicto entre Colombia y la FARC, Brasil no tuvo participación. Fue muy criticado decir, bueno, se está resolviendo un tema que tiene más de 40, 50 años en la región y Brasil no estuvo en la foto con el presidente Santos en ese momento. Y también, como decís vos, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy Brasil no ha presentado en los últimos 2 años su candidatura de América Latina para ser miembro no permanente. No estamos hablando ya de una reforma sistémica. Si los países de la región presentan su candidatura para ocupar rotativamente el cargo. Bueno, Brasil no lo ha presentado en estos últimos 2 años, lo que hace que Brasil no va a estar en el Consejo de Seguridad por los próximos 10 años. Así que para un país como Brasil, que tiene aspiraciones, como bien dijiste vos, de reformar Naciones Unidas, que no esté participando en los próximos 10 años, claramente muestra que esta idea de gigante sudamericano ya pasa a ser la idea de un enano sudamericano, donde su proyección internacional está debilitada y cada vez más comprometida. Enano sudamericano como un enano diplomático, como mencionó en este caso el vocero de la Cancillería de Israel cuando Brasil buscaba incorporarse en las negociaciones en Medio Oriente. Hiciste una separación cuando hablamos de impeachment o juicio político entre Dilma por un lado y Michel Temer por otro, destacando que Michel Temer tiene que ver con un caso de corrupción y Dilma Rousseff con una especie de delito político. ¿Por qué haces esa separación? Porque justamente para que un presidente sea destituido en Brasil tiene que haber 2 motivos. Uno es un delito político que se llama crimen de responsabilidad. Es un mal ejercicio en las funciones políticas del presidente. Esto es lo que se le imputó a Rousseff. Es decir, en Rousseff se intentó buscar causas de corrupción, pero claramente si el partido tenía causa del PT, tiene muchos involucrados, pero ella personalmente no tiene ninguna causa de corrupción, entonces se le buscó un crimen de responsabilidad política. ¿Y cuál fue? Fue una malversación o una mala utilización de su política presupuestaria, lo que se llama como pedaleas fiscales, es decir, pedalear fiscalmente el presupuesto. Una situación que lo han hecho todos los presidentes de Brasil. Es una irregularidad, pero claramente no está en el espíritu de la Constitución que por esa irregularidad se destituye un presidente. En el caso de Temer sí hay hechos que imputan de corrupción y de obstrucción a la justicia. Ese ya es un delito penal y el que lo empieza a investigar es la Corte Suprema de Justicia brasileña. Es decir, mientras que en el caso de Dilma la investigación era del propio Congreso, hoy la investigación parte de la Corte Suprema de Justicia brasileña y le está diciendo al Congreso que avale el inicio de esa investigación. Entonces es el momento que hoy se encuentra Temer, es que próximamente vamos a ver en los próximos días o meses una votación en la Cámara de Diputados si Temer es culpable o no del delito de corrupción pasiva. En la prensa internacional hay un gran consenso respecto de que Venezuela hoy por hoy es una dictadura. ¿Brasil en este caso qué sería? Qué buena pregunta. Claramente Brasil, lo que yo también he escrito en algún artículo hace un par de años, Brasil ha visto totalmente dañada lo que podemos decir una idea de democracia liberal. Si Brasil se había jactado después de una consolidación institucional con 8 años de un gobierno de derecha como el Fernando Henrique Cardoso,
8 años de un gobierno de izquierda como el de Lula da Silva, de una idea de una consolidación democrática. Recordemos que Brasil tiene interrupciones democráticas, renuncias de presidentes, un presidente que se suicidó, es decir, tiene una inestabilidad democrática muy fuerte. Bueno, esa idea de que Brasil había avanzado hacia una consolidación democrática, institucional, parecido a los países europeos, lo que hemos visto es que Brasil nuevamente cae en una crisis recurrente y una crisis política que, podríamos decir a priori, para no ser tajante, debilita su democracia sustancialmente. Yo no diría que Brasil es una dictadura, claramente la sucesión de Dilma Rousseff se dio por los canales institucionales, no hubo ningún actor externo como el partido militar que haya interrumpido el proceso democrático, sí que las instituciones no están funcionando como uno esperaría y como una consolidación democrática así lo establece. Eyectar a un presidente, a una presidenta, por el motivo que se le ha eyectado, y viendo los discursos de los diputados diciendo que era por Dios, por la tortura y por una sarta por los sobrinos también. Por los sobrinos, bueno, esa imagen que recorrió el mundo claramente muestra que Brasil, esta idea de república bananera, no ha desaparecido por completo. Te hago una última consulta. Si tuvieras que asesorar hoy por hoy al presidente Macri sobre qué esperar de Brasil, ¿qué le dirías? Que se abroche los cinturones porque la crisis todavía tiene un largo camino. La crisis política tiene un largo camino. Yo creo que recién esto puede empezar a tener un cierto encauce a partir de las elecciones del 2018. Yo creo que hasta que el pueblo no vaya a votar y pueda tener una legitimidad al gobierno, aunque sea mínima, pero que sea una legitimidad de las urnas, la situación de crisis en Brasil va a seguir. Y la gran pregunta es si esta recuperación económica que se había visto en el primer semestre de este año, yo, como te bien comentaba, la economía brasileña había retrocedido 3,6% en el 2015, 3,8% en el 2016, y este primer trimestre de 2017 había crecido 1%. La esperanza de Brasil era que justamente se iba a salir de recesión. La gran pregunta es si esta crisis política que no parece tener fin se va a hallar puesto en la recuperación económica. También en Brasil estamos en un momento que puede ser un preludio de la Argentina. Se están discutiendo reformas económicas muy fuertes, reforma de la edad jubilatoria, reforma de tercerización laboral, reforma, es decir, de una reforma en el sentido de un menor rol del Estado en la economía y sobre todo un menor rol de tener una política sociales activas con los trabajadores y los movimientos sociales. Bueno, en Brasil se está discutiendo y está avanzando muy fuerte. En ese sentido, creo que lo que pasa en Brasil también puede ser un espejo de cuán viable o no puede ser un retroceso en muchas conquistas sociales de los trabajadores que se han venido suscitando en los últimos tiempos. Seguramente desde Conclusión Internacional vamos a seguir el caso brasileño de cerca. Doctor Esteban Actis, muchísimas gracias por haber estado gracias acá. por la invitación, un gusto. Mucho dejará para hablar la entrevista a Esteban Actis. Seguramente seguiremos el caso de Brasil con muchísima atención, habida cuenta de la crisis institucional, la crisis democrática, política, económica y también cultural que se vive en el vecino país, en este caso Brasil. También seguiremos un poquito en detalle todo lo que pasa en las calles de Brasil. Hoy la sociedad civil se encuentra con un gran hartazgo a raíz de los casos de corrupción que dejó trascender la prensa brasileña. Existieron marchas en Fortaleza, Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba y Brasilia, mostrando también el hartazgo de la sociedad civil para con los casos de corrupción, lo cual viene a enturbiar aún más el escenario político a raíz de que no se encuentra ningún sucesor inmediato a Michel Temer. Hoy el expresidente Lula goza de una imagen negativa muy fuerte, lo cual haría que, en caso de que ganara las elecciones, si hubiera directas ya, es decir, elecciones de inmediato, convocadas en este caso por el Congreso, Lula podría ganar, pero seguramente no ganaría con contundencia, afectando la credibilidad del sistema y generando un impasse nuevamente de 4 años. Hoy la proyección internacional de Brasil se encuentra en recesión. También la proyección internacional. Esto se ve en África, donde todas las embajadas brasileñas están con problemas presupuestarios y la política exterior activa y altiva, como siempre mencionaba Celso Amorín, ex canciller brasileño, repercute negativamente en África. También se ve algo similar, en este caso, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Brasil participó activamente como jugador de Global Player, buscando un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde actualmente se encuentran Francia, China,
Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A través del conglomerado BRICS, Brasil intentó dar una modificación sustancial a un escenario internacional que entendía que esa cristalización política, esa cristalización del poder internacional debía modificarse, ampliando lugar para Brasil. Esto también afecta a nuestra región. La proyección internacional de Brasil en Venezuela afecta a la región, porque hoy Venezuela no puede solucionar su conflicto porque no existe un peso pesado que una a las partes y dé cese al conflicto. Vamos a seguir con el próximo programa y toda la información internacional. Mi nombre es Nabih Youssef. Esto es Conclusión Internacional. Y si pasa en el mundo, pasa acá, por Conclusión Internacional.